Una producción original de Troop. Citibanamex presenta What the fuck con la vida. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Bienvenidos al estreno oficial de esta temporada, What the Fuck con la vida adulta. Este espacio en donde vamos a platicar con peras y con manzanas todo lo que nunca nos explicaron en torno a la vida adulta para que nos convirtamos en adultos 100% responsables. Y el día de hoy tengo una súper invitada de lujo sobre un tema que me han pedido muchísimo. Siempre que estoy en conferencias me dicen, Pau, ¿por qué no escribes un libro sobre seguros? Tenemos muchas dudas, por favor, ayúdanos. Así que el día de hoy está con nosotros Cristina Rode, que es una experta en el tema de los seguros. Para empezar, tiene maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. También tiene otra maestría en Economía y está por recibir un doctorado también en Economía. O sea, es una crack en el tema de los seguros. Y ella es directora general en Citibanamex Seguros y Citibanamex Pensiones. Así que bienvenida, Cristina. Es un gusto para mí que estés con nosotros en el kickoff de este proyecto porque estoy segura que nos vas a ayudar a resolver muchísimas dudas. El gusto es mío, Pau. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada porque además, como bien lo dices, creo que los seguros son un tema que luego ahí causa confusión. A veces es un mundo medio desconocido para muchos, así es que encantada de estar aquí contigo. Mil gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y me encantaría arrancar con la pregunta más básica, que es, ¿qué es un seguro? ¿Y por qué es importante tener uno? Bueno, a ver, muy sencillo. Un seguro es un instrumento financiero que lo que hace es proteger tu patrimonio en caso de que tengas alguna pérdida inesperada. Es decir, ¿y por qué es importante? Pues justamente por eso, porque todos los días, todos estamos expuestos a distintos riesgos simplemente por estar vivos. Riesgos que nos afectan a nosotros en lo personal o a nuestros bienes, y un seguro justamente lo que hace es proteger tu patrimonio en caso de que tengas alguna pérdida derivada de algún riesgo que se materialice ya sea en tu persona o en alguno de tus bienes. Y cuando hablas ahorita de riesgos y de situaciones a las que podríamos estar protegidos, me gustaría saber ¿qué cosas cubre un seguro? Porque yo he escuchado luego historias así súper locas de que también hay artistas que tienen aseguradas sus piernas, su voz y cosas ya muy extrañas. Sí, mira, distinguimos, o la regulación distingue 3 operaciones de seguros. Hay seguros de vida, seguros de accidentes y enfermedades y seguros de daños. Y dentro de cada una de estas operaciones hay distintas modalidades. Entonces, por ejemplo, dentro de los seguros de vida, pues obviamente puedes cubrir el fallecimiento, pero también hay, por ejemplo, seguros de retiro o seguros de ahorro que puedes conseguir para hacer frente a alguna situación específica como el pagar una carrera o incluso el pagar un viaje, ¿no? Y luego los seguros de accidentes y enfermedades, ahí tienes los seguros de gastos médicos que te ayudan a hacer frente a una enfermedad no prevista, o los seguros de salud. Y dentro de las operaciones de daños tenemos un montón de ramos. Están los seguros de auto, están los seguros de incendio, de marítimo y transportes, seguros de riesgos catastróficos como huracán, terremoto, etcétera, y diversos, que ahí caben todos los demás, ¿no? Es que es una lista enorme, exacto, de todo es una lo que lista se enorme, pero asegurar. ahí, por ejemplo, los seguros de hogar. Entonces, efectivamente, ¿qué es asegurable, no? Que es un poco la pregunta, ¿qué puedes asegurar? A ver, primero tiene que ser un riesgo que se materialice, pero que sea derivado de una acción que no es voluntad del asegurado, es decir, ¿no? Que sea eso algo, en términos de simples mortales. Eso qué quiere decir, que sea algo que tú no hiciste, que tú no, o sea, si yo choco mi coche a fuerza o a propósito y luego voy y lo quiero asegurar, pues obviamente eso no es asegurable, porque ya está hecho el daño y porque fue algo, ¿no? Intencional. Intencional. Ahora, ¿qué pasa? Que, pues, obviamente existe el riesgo de que si yo tengo un carro, alguien me choque o yo mismo provoque un accidente. Pero evidentemente no es mi deseo hacer eso, ¿no? Tampoco es mi deseo
enfermarme o tener una emergencia médica, evidentemente, entonces ahí existe un riesgo asegurable, es decir, hay algo que es ajeno a mi voluntad, que puede pasar y que yo quiero cubrir, ¿no? Que yo quiero protegerme ante esa eventualidad. Entonces, cuando a eso llamamos riesgo asegurable, ¿no? Cuando hay, ya sea en una persona o un bien, que además tiene que ser lícito, por ejemplo, no puedo asegurar algo que sea ilícito. ¿Cómo ¿no? qué, por ejemplo? Como un cargamento de droga, por ejemplo. Pues no. Así que ahí les encargo la mercancía, ahí les por encargo favor. la mercancía. Sin embargo, por supuesto que hay seguros para que cubren el transporte de mercancías, ¿no? Pero mercancías lícitas, evidentemente, ¿no? Entonces, sí hay algunas restricciones a lo que puedes o no puedes asegurar, pero digo, lo básico es, además de que sea un bien lícito, que exista ese riesgo asegurable, que exista esa posibilidad de que pase algo, o se materialice algún riesgo que afecte al bien, ¿no? Y cuando hablamos de posibilidades, o sea, hay un número específico en el cual te digan, ok, si tu evento o la situación tiene X porcentaje de suceder, entonces sí lo aseguramos, pero si es así de que súper improbable que va a caer un asteroide en tu casa, entonces no entra. Pues mira, más que qué nivel de probabilidad, porque evidentemente los niveles de probabilidad de ocurrencia de ciertas cosas varían a lo largo de la vida y varían en función de la temporada. O sea, a lo mejor es muy poco probable que en X mes caiga una nevada en Cuernavaca. Pues eso es muy poco probable, ¿no? Entonces, seguramente eso se va a ver reflejado en el precio de ese seguro. Si la probabilidad de que pase algo es bajísima, pero existe, no es cero, pues puede que haya un precio para ese riesgo. Sin embargo, si tú me dices la probabilidad de que caiga nieve en Nueva York en diciembre, enero, diciembre pues, y arruine mi cosecha, pues esa es bastante alta. Entonces, muy probablemente, como el riesgo es más alto, te va a costar más protegerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría más bien, cuando algo es 100% seguro, y bueno, a veces usamos el caso de la muerte, ¿por qué hay seguros de vida si todos nos vamos a morir en algún momento? Ahí el tema es que no sabes cuándo, ¿no? Sí. Y a veces lo que se cubre es, bueno, el riesgo de fallecimiento o el riesgo de sobrevivencia, y ese es otro tipo de seguro de vida, ¿no? Ese me llamó mucho la atención, pero no me quiero adelantar todavía. Vamos. Entonces, ahorita mencionabas algunos tipos de seguro, ¿no? Que sí, el seguro de coche, el seguro de vida, seguro de gastos médicos. Entonces, me gustaría saber cuáles son los 5 o 10 tipos de seguro más comunes, porque sé que es una lista interminable, ¿no? Yo misma, cuando estaba preparándome para esta entrevista, me aventé todas las cosas que se pueden asegurar y si entramos a ese nivel de detalle, nunca acabaríamos. Entonces, ¿cuáles son esos 5 o 10 más comunes? Yo te puedo decir cuáles son los más comunes, pero otra vez creo que va a depender mucho de cada persona, porque, y aquí lo relevante es que según el momento de la vida en la que está uno, a qué te dedicas, etcétera, etcétera, lo que va a ser más relevante para ti en ese momento va a ir cambiando. Pero en términos generales yo te diría, los seguros más comunes, ¿no? Son obviamente, bueno, el seguro de vida es el primero, porque ahí lo que buscas es, en caso de que tú no estés, dejar protegido a tus beneficiarios, que normalmente pues es tu familia, o gente más cercana. Entonces tú dices, bueno, yo, por ejemplo, si soy cabeza de familia y con mi trabajo mantengo a 2 hijos, ¿qué pasa si no estoy? Bueno, pues si no estoy, el seguro de vida lo que hace es que cubre, ¿no? por un monto y que seguramente les va a ayudar a cubrir sus gastos básicos durante un tiempo determinado en función de la suma asegurada, obviamente, a tus beneficiarios. Entonces, el primero yo te diría el seguro de vida. Otro seguro muy común es el seguro de gastos médicos o de enfermedades, ¿no? Que eso lo que hace es, en caso de que tengas alguna enfermedad, que puede ser muy grave o no tan grave, puede ser una enfermedad motivada por cualquier tipo, porque comiste algo y te hizo mucho daño y fue tal la infección que te dio que te tuvieron que hospitalizar, o cosas más graves que te tienen que operar, o incluso enfermedades terminales. Bueno, un seguro de gastos médicos lo que hace, o gastos médicos mayores, lo que hace es cubrir los gastos derivados de esa enfermedad, que sabemos, ¿no?, que pueden ser muy, muy elevados. Entonces, obviamente ahí también, por eso estás protegiendo tu patrimonio,
patrimonio porque pues no tienes tú que hacer frente a ese gasto. El otro gasto muy común y sobre todo para las personas que tienen algún tipo de vehículo, y digo vehículo porque no necesariamente es un coche, puedes tener una moto o una bici que te usas para transportarte o transportar mercancía o lo que sea. Entonces, el seguro de automóvil es el otro seguro que yo creo es digamos, el más común, ¿no? Entonces, esos tres yo diría que son así los más comunes. El otro que es un súper seguro y en México no necesariamente todo mundo tiene esa visión, pero hemos visto en terremotos, por ejemplo, lo útil que es el seguro de hogar. Un seguro de hogar te protege, por ejemplo, obviamente en caso de terremoto, pero eso ya es una situación muy extrema, catastrófica, pero cubre, por ejemplo, inundación, ¿no? Que se inunde tu casa por algo o que entren a robar a tu casa, y es lo que estás asegurando, no es como tal la construcción, pero sí los contenidos, y eso entra dentro del seguro de hogar, o incluso responsabilidad civil en el hogar, por ejemplo. Imagínate que tienes una fuga de agua en tu casa y al departamento de abajo se le filtra el agua y entonces el vecino se pone a un tercero, ¿no? Y entonces el vecino de abajo se pone como loco, y si tienes un seguro de hogar, pues lo va a pagar. Sí. No tienes tú que irle a negociar al vecino y tú hacer frente al Y fíjate pago, que ¿no? ese seguro de hogar suena súper interesante. Por ejemplo, en caso de terremotos, que sabemos que la Ciudad de México es altamente sísmica, creo que sí sería súper bueno considerarlo dentro de estas inversiones. Y por otro lado, todas las personas que viven en lugares cercanos a la playa y que cada año ya hay una temporada específica de huracanes o que hay inundaciones y demás, pues tener contratado este seguro. Y aquí me surge una duda, que creo que es súper común, entre cuál es la diferencia principal entre un seguro de vida y un seguro de gastos médicos. Porque creo que aquí hay gente que pues piensan que cubren lo mismo, ¿no? Que te sirve para lo mismo. Y a ver, depende obviamente del seguro, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero el seguro de gastos médicos lo que te cubre es los gastos derivados de alguna enfermedad o algo que afecte tu salud. Y lo que busca, o sea, el objetivo principal de ese pago, de ese seguro, es que tu salud regrese a su estado normal, ¿no? A su estado de bienestar. Entonces, el objetivo es muy distinto. El objetivo del de gastos médicos lo que busca es resarcir la buena salud del asegurado. Y hasta ahí se queda. Ahora, ¿por qué? Y tienes toda la razón, a veces se confunde. ¿Por qué hay esta confusión? Pues porque hay algunos seguros de vida, ¿no? Que cubren, obviamente, no nada más en caso de fallecimiento del asegurado, pero que cubren alguna parte de los gastos cuando ese fallecimiento se da por alguna enfermedad. Por ejemplo, hay seguros de vida que te dan un adelanto de la suma asegurada o te dan una cobertura adicional en caso de que la persona tenga una enfermedad terminal. Si desgraciadamente algún familiar tuyo se enferma de cáncer o alguna enfermedad terminal, hay seguros de vida que cubren parte de los gastos de esa enfermedad terminal, y que una vez que el paciente ya fallece, te dan la parte, digamos, que corresponde al seguro de vida. Entonces, y no es que esté ahí entrando un seguro de gastos médicos, en realidad es un seguro de vida que tiene un componente adicional que cubre o que te dan un adelanto, digamos, de seguros, que te dan un adelanto de esa suma para hacer frente a los gastos derivados de una enfermedad terminal, y no es a ver a qué hora se muere el paciente, ¿no? Sí. Yo creo que es muy útil para gente, digo, de por sí es una situación bien complicada, sí. Sobre todo para los familiares que acompañan a una persona en este estado, entonces creo que puede servir. Pero por eso está la confusión, porque a veces la gente dice, ¿cómo? Pues no es seguro de vida, ¿no? Sí. Pero ese es un poco el objetivo. Y ahorita que hablabas justo de enfermedades, ya sea terminales o enfermedades preexistentes, me surge la duda de si el seguro tiene alguna limitación en cuanto a la cobertura que ofrece cuando tú ya tienes una enfermedad preexistente y que literal ya te hiciste estudios, ya sabes, y luego te acercas con una aseguradora así de, tengo cáncer, ¿me aseguras? O
si solamente aplica para cuando son enfermedades que tú no tenías conocimiento, que te hacen tus estudios, los exámenes, no sabías que tenías, no sé, diabetes o lo que sea, y entonces el seguro cubre sin problema estos gastos. Esa es una súper buena pregunta porque yo creo que muchas veces por desconocimiento la gente luego dice, no, pues los seguros no, es que no me pagaron. Pues no te pagaron porque no dijiste que tenías X o Y. Y tienes toda la razón. Y me regreso a una de las primeras preguntas que me hiciste, Pau. Acordémonos que un seguro cubre algo, un riesgo que es incierto, ¿no? Y eso es lo que hace que haya esto que llamamos el interés asegurable. Si yo ya sé que tengo cáncer y voy con el seguro y le digo, tengo cáncer, cúbreme, pues ya no es un riesgo incierto, ya lo sé, ¿no? Ya sé que tengo cáncer y el seguro, pues el seguro entra justamente a cubrir riesgos o eventualidades, acontecimientos que son inciertos. Aquí no hay ninguna incertidumbre. Porque sí, está yo ya confirmado. Sé, ¿no? Ya hay... Entonces, eso a veces es lo que pasa cuando de por qué un seguro no quiere asegurar a una persona, pues porque ya sabe que la persona está enferma. Entonces, ya no hay un riesgo de que se enferme. La persona ya está enferma, ¿no? Por eso la importancia entonces de contratar antes de que suceda cualquier eventualidad y cuando estás en perfectas condiciones físicas, antes de que te salgan los achaques y cualquier cosa, ¿no? Y eso es bien importante, sobre todo, a ver, cuando yo era joven, cuando uno es joven, como que dices, ¿para qué contrato un seguro de gastos médicos ahorita? Si a mí no me va a pasar nada. Y es normal, uno lo ves como un gasto. Sí. Pero tienes toda la razón. Si tú desde joven contratas un seguro y vas pagando tu seguro, el día de mañana, que ya no seas tan joven y te empiezan a salir los achaques, pues tienes un respaldo, ¿no? Y evidentemente, pues desde que contrataste el seguro, estabas bien de salud, entonces no hay ningún tema de esto que llamabas la preexistencia, que es que algo que ya tenías desde antes. Sí. Y evidentemente por eso es tan importante, como bien dices, estar súper conscientes desde chavos, ¿no? De la importancia del seguro como realmente un instrumento que protege tu patrimonio ante un montón de situaciones. Sí, y justo a mí me pasó algo así hace poco, se los voy a contar, algunos ya lo saben porque me seguían en redes sociales, pero yo antes era godín, ahí uno de los beneficios que tenía por parte de la empresa era seguro de gastos médicos. Nunca me había pasado nada, mientras tuve ese seguro de gastos médicos, nunca lo ocupé. ¿Qué pasa? Me salgo de trabajar, me voy a independizar y justo mi mente dijo, no lo necesito en este momento. Voy a ahorrar en otras cosas porque justo pues tenía este mindset de que era tal vez un gasto. ¿Y qué creen que me pasó? Me operaron 2 veces en un mismo mes y de cosas súper caras. Una fue una piedra en el riñón y la segunda fue que me explotó un ovario. Créanme que después de que salí de esas operaciones, lo primero que hice fue contratar un seguro. Entonces, sí es súper importante cambiar ese chip y ese mindset de que no es un gasto, al contrario, es una inversión para tu yo del mañana. Y digo, ojalá nunca lo ocupes. Sería increíble que nunca ocupes ese seguro. Pero sí, pues que sepas que tienes un respaldo y si no, pues vas a estar ahí sufriendo. Si es que tienes fondo de emergencia, pues bueno, ¿no? Ya al menos lo ocupaste para priorizar tu salud. Pero si no tienes ahorros, claro, ¿no? O sea, quedas totalmente expuesto. Y bueno, ahora sí, ya para entrar a esta plática que es un poquito más complicada y que luego nos confundimos como simples mortales, me gustaría que nos expliques algunos de los términos que sí o sí vamos a escuchar al momento de que queramos contratar un seguro, ¿no? Por ejemplo, que nos expliques qué es una póliza y qué es una prima. Empezamos por esos dos y de ahí nos vamos con las demás. A ver, la póliza tal cual es el contrato, ¿ok? Es el contrato, digamos, de este instrumento financiero que se llama seguro. ¿Y qué viene en la póliza? En la póliza te la entrega la compañía aseguradora y es lo que cubre tu seguro. Ahí vienen los detalles de qué te está cubriendo el seguro, cuánto vas a pagar, cada cuánto lo vas a pagar y debe de venir específicamente, ¿no? De cuándo a cuándo estás asegurado, etcétera. Y esa es la garantía, digamos, que tú tienes, o sea, tú pagas,
te dan tu póliza y esa póliza lo que ampara justamente es el producto financiero que acabas de contratar. Esa es la póliza. Sí, o sea, son los términos y condiciones de la negociación y de la cobertura que vas a tener para cualquier eventualidad. Y en esa póliza tienes una carátula, ¿no? Donde viene el resumen, o sea, es un seguro, voy a inventar, es un seguro de auto que te cubre desde tal día a tal hora, hasta tal día a tal hora, vas a pagar tanto, tu pago es mensual, te cubre robo, esto, el otro, vienen los detalles de lo que cubre, eso es la carátula. Y luego vienen las condiciones generales que también te deben de entregar, en donde viene ya el detalle de absolutamente todo, ¿ok? Pero eso es súper importante, que tengamos la póliza. Entender bien todo lo que viene desglosado ahí antes de firmar para tener claridad, porque luego uno sale con que es que yo no sabía, yo pensé, y al final todo está en ese papelito. Ok, entonces bueno, ya entendimos qué es la póliza. ¿Qué sería la prima? La prima es el precio que tú vas a pagar por esa cobertura, ¿ok? Hay seguros, digo, obviamente la prima es el precio o es lo que cuesta el seguro, tal cual. ¿Y la cobertura? La cobertura es específicamente qué te cubre, por ejemplo. Un seguro de auto. Pues un seguro de auto está muy bien, pero ¿me cubre si choco? Sí. Bueno, entonces eso es parte de la cobertura. ¿Me cubre si se me poncha la llanta? No. Ok, entonces las llantas no son cobertura. ¿Me cubre si me lo roban? Sí. Ok, entonces la cobertura es exactamente tal cual, ¿qué cubre ese seguro? Sí. Entonces, si te cubre robo, si te cubre daños a terceros de, choqué y tiré el poste, ¿no? O daños a propiedad. Así que choqué y me subí a la fuente de la Diana. Choqué y me subí a la fuente. Ahí nos metemos en otro problema, pero pongamos que, bueno, no algo de infraestructura y no la Diana, pero me llevé el bote de basura del vecino echándome en reversa o la bici del vecino, ¿no? Cubre daños a terceros. Bueno, pues eso está dentro de la cobertura. Pero, por ejemplo, cristales o robo parcial. Me robaron el espejo. ¿Lo cubro o no lo cubro? Típico, sí. Y entonces, la cobertura es el detalle de exactamente qué sí te van a pagar y qué no te van a pagar. El grado de protección que tendrías ante una eventualidad. Y me imagino que a mayor cobertura, entonces la prima se eleva, ¿no? Perfecto. O sea, entre más cosas te protejan, pues hay que caerle con más dinero. Es correcto. Y otro término súper común es el deducible. ¿Qué es esto? A ver, porque hay dos términos que a veces se confunden. Sí, tú eres la maestra el día de hoy. El deducible y el coaseguro. Que se sabe cuál era cuál, ¿no? ¿Y qué es? A ver, el deducible normalmente es una cantidad fija y es, digamos, cuando ocurre una eventualidad, que le llamamos siniestro, que ese es de los otros términos como raritos en seguros, pero el siniestro tal cual es cuando ocurre lo que sea objeto del seguro. O sea, si me cubrí compré un seguro de auto que cubre accidentes, pues el accidente, ese es el siniestro. Si compré un seguro de gastos médicos mayores que cubre emergencias y me tienen que operar del apéndice y eso es una emergencia, pues ese es el siniestro, ¿ok? Entonces, el deducible es cuando ocurre un siniestro, el asegurado tiene que hacer un primer pago que se llama deducible, que es un monto fijo, y a partir de ahí entra ya el seguro. Y es que aquí estoy yo pensando, ¿por qué tendríamos que pagar? Ahí te va. Tenemos que pagar porque, ¿qué incentivo? O sea, también necesitamos asegurarnos que el bien que aseguraste, realmente el asegurado lo cuide. O sea, que no sea, y por eso era tan importante lo que al principio yo decía, que sea ajeno a la voluntad. O sea, yo no voy a ir a chocar mi coche a propósito porque también me va a costar a mí. Si sé que me va a costar a mí, ya lo pienso. Pues mejor me voy con cuidadito y, ¿no? Esa es una. Y la otra es que también hay gastos hay gastos que son tan chiquitos, por ejemplo el de auto es un súper ejemplo. A veces tú ahí le das un lleguecito al de adelante. O sea, lo que implica el seguro es para
para golpes mucho más grandes. A lo mejor el rayoncito te va a salir Sí, que la persona ahí quiere aprovechar para cámbiame toda. Y te va a salir en 200 pesos. Entonces, a veces por eso se pone un deducible como un monto, digamos, que es lo primero que paga el asegurado, y a partir de ahí ya se entra la cobertura del seguro, ¿no? Entonces, hay un término en economía que llamamos el riesgo moral, o el moral hazard en inglés, como se conoce, que lo que hace es también evitar que pasen cosas por descuidos, digamos, como muy evidentes, ¿no? Sí, así que dejaste, no sé, las llaves prendidas y se te fue el coche por la colina, ¿no? Dejaste el coche abierto con las llaves puestas y te fuiste. Y ay, chin, me robaron el coche. No, pues, ¿no? Sí. Ese es el deducible. Y el otro, que es el coaseguro, ese es un porcentaje. Entonces, el deducible es un monto fijo generalmente. Y el coaseguro, por lo general, es un porcentaje del gasto total. Entonces, el coaseguro lo usamos también a veces para modular un poco el precio del producto, o sea, la prima. Te voy a poner otro ejemplo. Explícame. Te voy a poner otro ejemplo. Un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Que tú decías en el ejemplo que nos pusiste. Bueno, pues ahorita no lo necesito, estoy bien, estoy sana, mejor voy a ocupar mi dinero en otra cosa. Perfecto. Y a lo mejor, pues tú querías un seguro de gastos médicos mayores y la prima se te hacía muy alta. Bueno, lo que puedes decir es, ok, pero ¿qué pasa si me pasa algo como lo de la piedra del riñón y me tienen que operar, pero yo no quiero pagar tanta prima? Puedes decir, bueno, si corro ese riesgo, yo estoy dispuesta a pagar del total de mi cuenta un X%, ese es el coaseguro. Entonces yo pago el 10% o el 15% de mi cuenta del hospital, pero mi prima entonces del seguro tiene que bajar. Ya entendí. O sea, es como una opción o una flexibilidad en el pago para que tú puedas bajar un poco tu mensualidad de la prima, pero lo compensas pagando un poco más en el coaseguro. ¿Entendí bien o no? Entendiste perfecto. No siempre es opcional. O sea, generalmente sí hay, dependiendo del tipo de seguro, pero en este caso, en el de gastos médicos mayores, generalmente existe un coaseguro que no siempre aplica. Por ejemplo, si es una emergencia, ahí no aplica el coaseguro, porque fue una emergencia. O sea, era o voy ahorita a urgencias o me muero, sí, ¿no? Entonces, ahí no aplica el coaseguro. Pero si tú es, por ejemplo, una operación que estás programando porque... Sí, tal vez de nariz, ¿no? Que... La rodilla, ¿no? Ahí sí aplica el coaseguro. Y sí, generalmente tú tienes opción o tienes como distintas opciones de poner el coaseguro en, oye, y si bajo mi coaseguro, pues si bajas el coaseguro, la prima te va a costar más, o viceversa, ¿no? O sea, claro, sí, dependiendo obviamente del seguro específicamente, tienes la opción, pero es más o menos eso. Tú participas como asegurado con parte del costo total, digamos, del evento, del siniestro. ¿Y hay otros términos que no haya mencionado que también sean relevantes de que el público lo sepa? Pues bueno, siniestro, que ya lo platicamos, que ese es súper relevante porque sí se oye así como, ¿me das tu número de siniestro? Ay, caray, ¿y eso qué es, no? Porque es siniestro, además está feo, ¿no? El siniestro como que te hace pensar en algo, cosas negativas automáticamente. Cosas negativas, que a veces, pues digo, sí, la mayoría de las veces, ¿no?, lo son. Otro a lo mejor importante es la suma asegurada, que a veces dices, ¿y qué suma asegurada tiene? Perdón, ¿qué es eso, no? La suma asegurada es el monto máximo que te va a pagar el seguro. Ahí te va otra vez el ejemplo del de gastos médicos mayores. Dependiendo, no sé, el hospital en donde te cubra tu seguro o dependiendo de la enfermedad, puedes tener un tope de la suma asegurada. Entonces, a lo mejor la suma asegurada tope es voy a inventar una cifra, de 300,000 pesos. Bueno, pues tú sabes que si es más, el seguro ya no te va a cubrir. Te va a cubrir hasta 300,000 pesos. O en vida, por ejemplo. Yo puedo contratar un seguro de vida que tenga una suma asegurada de 250,000 pesos. La prima va a ser más chiquita. Si yo quiero comprar un seguro de vida que tenga una suma asegurada de 10 millones de pesos, pues la prima va a ser mucho más alta. Entonces, es el monto máximo que te va establecido en la póliza que el seguro te va a pagar. Y ahí me surge otra duda. Ya ves que hace rato estábamos platicando de las enfermedades terminales o enfermedades muy complicadas, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y sabemos que también son súper costosas. Entonces, ¿esta suma asegurada varía en función de la enfermedad que tengas? Porque a lo mejor no es lo mismo decir, quiero un seguro de gastos médicos para
diabetes que porque tengo cáncer, ¿no? No. En general, la suma asegurada, o sea, el seguro de gastos médicos no es específicamente para una enfermedad o para otra, sino es genérico, ¿no? Para gastos médicos mayores, cualesquiera que estos sean. Y hay seguros, por ejemplo, sin límite de suma asegurada. Obviamente la prima es más alta, pero puedes conseguir seguros en el mercado que no tengan límite de suma asegurada. O tienes una suma asegurada de 500,000 pesos y normalmente es por evento, es decir, si tuviste un accidente y te rompiste todos los huesos, me estoy viendo muy drástica, perdón, pero... No, está bien, para que hagan conciencia en casa. Y vas al hospital, pues hasta que se agote tu suma asegurada. Y si al año que entra me pasa otra cosa horrible, pues es otro evento. O sea, sigo teniendo mi seguro de gastos médicos mayores con una suma asegurada de 500,000 pesos. Individual. Pero el evento es diferente, ¿no? Entonces me cubre el seguro. Pero varía, o sea, ahí sí depende mucho de cada compañía y en general las compañías tienen como distintas opciones de sumas aseguradas que se adapten a las necesidades de cada cliente y evidentemente esto tiene un impacto en la prima que uno paga. Wow, la verdad es que todo lo que has compartido hasta este momento ha sido súper útil para entender primero qué se puede asegurar, los montos y los tipos de seguro que existen. Entonces, una vez que ya entendimos un poco esta teoría, va el siguiente paso de contratar una póliza. Entonces, aquí me gustaría que nos expliques cuáles son estos elementos básicos que nosotros deberíamos de considerar antes de contratar una póliza de seguro. Eso es súper importante porque está relacionado con algo que ya comentaste, que es, hay que estar como muy conscientes de las cosas que pueden pasarnos y sobre todo pensar, ¿no?, que en nuestro día a día estamos llenos de riesgos, pero tampoco tenemos que necesariamente el día uno contratar todos los seguros, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Primero, analizar muy bien y entender muy bien la situación o el momento en la vida en la que estás, ¿no? O sea, es diferente las necesidades de aseguramiento que tengo yo o que tienes tú o que tiene un padre de familia o una madre soltera que tiene 2 hijos, o sea, y dependiendo de la etapa de la vida en la que estás, ¿no? O sea, lo que tiene que asegurar a lo mejor un chavo que está terminando la carrera y que está comprando su primer coche, pues es distinto al de un padre de familia que tiene 3 hijos y que su esposa está enferma y que tiene... Entonces, primero es eso. Lo primero es entender bien en qué momento de la vida estás y cuáles son realmente tus necesidades o los riesgos a los que estás expuesto. ¿Para qué compras un seguro de auto si tienes una moto, sabes? O sea, no te hace... O, ¿para qué compras un seguro de hogar si estás rentando la casa? La casa no es tuya, ¿no? Oye, bueno, es que, perdón que me desvíe ahorita de la pregunta, pero justo, ¿tú podrías llegar a asegurar una casa que estás rentando, pero donde realmente estás viviendo y que, por ejemplo, hay opciones de renta con opción a compra, ¿no? Tú estás aportando una mensualidad con la esperanza de en algún día poder comprar esa propiedad. En ese caso, ¿tú podrías asegurar? Sí. Okay. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que sucede mucho es asegurar los contenidos. A lo mejor la casa no es tuya, pero la tele sí. Sí, tu sillón, ¿no? la cama. Ajá. Entonces, eso lo puedes hacer. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a comprar el seguro de esta casa? Pues si algo le pasa a la casa, y no fue mi culpa, obviamente, sí, pues la casa no es mía, ¿no? Muchas veces la gente que renta asegura sus casas, o sea, aunque no la esté habitando, si la tiene rentada, la puede asegurar, ¿no? Entonces depende de eso, del momento en la vida en la que estés y cuáles son tus necesidades. Entonces, para mí, ese sería lo primero. Lo segundo es determinar hasta qué monto te quieres asegurar. Y puedes, porque como decíamos, entre mayor sea el monto del seguro que estás comprando, pues la prima va a ser más alta. O sea, a mí me encantaría tener, o a alguien, no sé, cualquier persona, a lo mejor le gustaría tener un seguro de vida de
500,000 millones de pesos. Pues sí, pero ¿cuánto cuesta eso? Sí. ¿Puedes pagar esa prima? Está Sí, complicado. entonces justo hacer números Exacto. según tu presupuesto y Exacto. tus finanzas, ver cuánto podrías estar aportando al pago de esta prima Exactamente. sin endeudar. Exactamente. Que hay muchas facilidades también para pagar, pero sí tiene que ser algo que puedas sostener. O sea, no vale la pena que empieces a pagar un seguro y luego cuando te llega el agua al cuello, porque a todos nos pasa, chin, no tengo para pagar la prima, híjole, ¿no? Entonces, más vale tener un seguro que te cubra algo, pero que sea una prima que estés cómodo Que con sí con puedas ir pagar pagando, a lo ¿no? largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y la otra cosa súper, súper importante, bueno, dos cosas más. La primera es, lean, por favor, bien sus pólizas. No sabes la cantidad de casos que hay de, no, es que el seguro no me quiere pagar. Pues no te quiere pagar porque no estás cubierto para eso. Entonces, hay que ser súper rigurosos en entender bien qué es lo que estamos pagando. Ejemplo de casa o de coche, es que no cubre rotura de cristales. O sea, pero está claro, Sí. la póliza dice, o sea, nadie te engañó. Pero muchas veces no leemos todo el detalle y te vas Sí, con la o finta. asumes que sí es lo que va a yo cubrir. sí tengo seguro de coche, o yo sí tengo seguro de hogar, sí, pero no tienes la cobertura de Sí. terremoto cubierta, ¿no? Por ejemplo, o de huracán. O sea, porque hay seguros de hogar que tú puedes asegurar contenidos o incluso la casa o el departamento, pero no cubre riesgos catastróficos. Entonces, oye, pero yo sí tenía seguro. Sí, pero no tenías esa cobertura. Entonces, tú lo preguntaste desde el principio. ¿Qué es una cobertura? Bueno, eso es súper importante que nos fijemos muy bien en la póliza de exactamente qué estamos cubriendo. Y la última, y eso también es súper importante, no hay que mentir. No hay que mentir cuando uno contrata una póliza de vida o una póliza de gastos ¿Pero en qué médicos. podrías mentir? ¿En tu nivel de ingresos? No, pues no. A ver, dependiendo del monto del seguro de vida de que tú contrates, a veces te hacen exámenes médicos, pero a veces no te hacen exámenes médicos. Entonces, si tú dices, tú llenas un cuestionario cuando vas a comprar un seguro de vida o de gastos médicos y te dice, ¿fuma? No. Y si fumas. Sí, la Toma, cajeta. no. Y si tomas. O, ¿tiene alguna enfermedad que conozca? No. No, yo no tengo nada. ¿Por qué crees que te va a costar menos? ¿Qué crees? A lo mejor sí te va a costar menos, pero a la hora que te pase algo derivado de algo que ya sabías, no te van a pagar. Y entonces te enojas, ¿no? Oye, es que no me pagaron, no, pero perdón, pero tú ya sabías que tenías hipertensión o no y que sí fumas y que fumas muchísimo. Entonces, ¿por qué pones que no? Entonces, hay que ser muy transparentes. O sea, queremos, no, obviamente la compañía de seguros tiene la obligación de responderte, pero tú también tienes Sí, la tienes que obligación poner de de ser tu honesto y de decir, no, pues sí fumo, o no, pues sí tengo la presión alta. Y eso no quiere decir que no te vayan a asegurar. Sí. Te van a asegurar y es mejor siempre decir la verdad. Entonces, eso es súper importante. Y ahorita me surgió también una pregunta que puede ser un poquito polémica y también dudosa a nivel moral, pero imaginemos que yo sé que tengo una condición preexistente, ¿no? Voy a contratar una póliza de seguro y afortunadamente para mí no me hacen exámenes. ¿Cómo es que la aseguradora podría comprobar o saber que yo tenía esa condición preexistente? O sea, ¿hay algún tipo de registros en donde puedan tener acceso a tu información médica y decirte, oye, así me mentiste, pero yo tengo otros datos y aquí dice que... Puede ser, porque cuando tú, a lo mejor en ese momento no, porque además, pues obviamente son datos privados, ¿no? Que también por la Sí, protección de datos confidenciales. personales, etcétera, no. Pero suponte que tú no declaras algo y luego algo te pasa y acabas en el hospital. Ahí sí la aseguradora, y tú eso lo consientes, que la aseguradora tiene derecho a ver tu historial médico. Entonces, cuando la aseguradora, tú le dijiste, no, yo no tengo nada, pero algo te pasa y la aseguradora va al hospital o consulta con el médico, tal, y ven tu historial clínico y Sí, dicen, como de que no. no, pues ¿cómo que no? Me dijo que no y sí, o sea, aquí está la prueba, ¿no? Porque ya se había hecho análisis o ya había estado hospitalizado por este mismo tema. Entonces, sí hay forma de que la aseguradora, digo, no de a gratis, o sea, no ex ante y no nada más porque quiere, porque como bien dices, son datos confidenciales, pero en caso de que algo te pase a la hora de determinar si procede o no procede el pago, pues sí tienen derecho a ver tu historial Así médico. que ya escucharon, no mientan, mentir. porque tarde o temprano todo sale a la luz. Exacto. Ok, entonces
digo, entiendo que esto de los seguros es un tema personal, ¿no? Va a depender mucho de lo que tú estás buscando, de la etapa de vida, de a qué te dedicas y a los riesgos a los que estás expuesto en tu día a día. Pero, ¿qué preguntas de forma general deberíamos de hacer a nuestro asesor de seguros o a la persona que nos está vendiendo esta póliza antes de firmarla? ¿Cuál crees que es así lo de cajón que sí o sí tenemos que tener claro? Lo primero que hay que tener claro es, y no me cansaré de repetirlo, es ¿qué estoy pagando exactamente? ¿No? Que no te quede la menor duda de que la prima que vas a pagar está cubriendo lo que tú quieres que cubra, ¿ok? A lo mejor hay algunas cosas adicionales que se cuelan por ahí, por ejemplo, no sé, en un seguro de vida, servicio de ambulancia, o un check-up, está muy padre, eso está muy bien, pero ¿me van a cubrir esto y esto? ¿Sí o no? O sea, uno tiene que estar súper cierto y convencido de que lo que vas a pagar por tu seguro, o sea, la prima que vas a pagar por tu seguro, es exactamente la cobertura que tú necesitas. Entonces, lo primero es entender eso. No compren un seguro si no entienden qué es lo que están pagando, ¿no? De acuerdo. Y por otro lado, ¿qué formas de contratación existen? Porque digo, sabemos que hoy en día pues, la gente tiene muchos gastos, está endeudada, a veces el salario no alcanza para todas las cosas que quisiéramos pagar o protegernos. Entonces quisiera saber si esta contratación se puede hacer de forma mensual y cuando te vaya mal, así que bueno, pues hay que reducir gastos y vas a quitar algunos seguros, o forzosamente tienen que ser anual. No, hay, a ver, primero que nada hay un montón de canales para contratar seguros. Hay agentes, hay sucursales de un banco, en el caso de nosotros, ¿no? Por Banca Seguros, se pueden contratar por internet, se pueden contratar por teléfono. Primero que nada, hay muchos canales. Y formas de pago también. Generalmente, la mayor parte de las aseguradoras ofrecen pagos anuales, semestrales, mensuales, incluso pagos con tarjeta de crédito a meses sin intereses, por ejemplo. Órale. ¿No? Entonces, digo, igual tú nos compartiste una historia real, yo les comparto otra. Mi mamá tiene 90 años. Y la verdad es que el seguro de gastos médicos de mi mamá, que pagamos entre mis hermanas y yo, pues nos cuesta una lana. ¿Cómo le hacemos? Hacemos eso. Pagamos la póliza, ¿no? Semestral, porque de anual nos implicaba un gasto muy fuerte, y lo que hacemos es buscar alguna promoción. Entonces, alguna de mis hermanas firma la póliza y la vamos pagando entre las tres a meses sin intereses. Entonces, es como si pagaras la póliza mensual, ¿no? Sí. Pero con la ventaja no sientes de la... todo el impacto de dar el desembolso. Entonces, ¿no? eso, digo, hay muchas formas en las que se puede contratar el seguro, que justamente, como decíamos, que no te representen un gasto muy importante, sobre todo porque, como dices, si es anual, híjole, de repente, ay, me toca pagar el seguro, ¿no? Yo el seguro de mi casa lo pago anual, y sí, cuando llega agosto, que ya casi llega chin, digo, híjole, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, sin duda, y es súper importante eso. Y por ejemplo, ya imaginemos que yo ya investigué, ya dije, necesito este tipo de seguro porque quiero que me cubra exactamente esto, y más o menos como que chequé precios y dije, mi situación financiera me da para pagar una prima de X porcentaje, ¿no? ¿Qué sigue? Me acerco, por ejemplo, a Banamex y les digo, hola, soy Pau y quiero contratar un seguro. Pues mira, muy probablemente... ¿Qué me van a pedir de documentos? Depende, ¿no? Obviamente, primero que nada... si tú te acercas a Banamex, lo primero que tenemos que hacer nosotros es decirte, oye, Pau, tenemos todos estos seguros. Tenemos todos estos seguros de vida, ¿no? En el ramo de vida, de accidentes, un seguro de ahorro en dólares. Entonces, si alguno de esos te interesa, pues, ¿qué necesitas? Si ya eres cliente de nosotros, pues ya tenemos tu información. Entonces, básicamente, si es ese tipo de seguro, pues no te vamos a pedir gran cosa. Más que nos digas cómo quieres pagar, si quieres que se cargue a tu tarjeta de crédito o a tu cuenta de cheques, o si lo quieres pagar ahí mismo. Y también tenemos, por ejemplo, todos los seguros de no vida que vendemos a través de todos los canales del banco son de nuestro socio Chubb. Entonces, si quieres asegurar a tu auto, pues te vamos a pedir la factura de tu coche, ¿no? Necesita existir el coche que quieres asegurar. La verdad es que los datos que te vamos a pedir, como ya tenemos todo porque eres nuestra clienta, van a ser muy pocos. Pero suponte que llegas
o que llega alguien que no es nuestro cliente, pues sí le vamos a pedir identificación, cómo va a ser su método de pago, dependiendo del seguro, pues puede ser comprobante de domicilio, etcétera, ¿no? O sea, sí hay alguna información que te vamos a pedir, pero es muy básica. Y en el caso de seguros de gastos médicos o seguros de vida, muy probablemente un cuestionario, que era lo que te decía, ¿no? De usted fuma, no fuma, tienes alguna enfermedad de la que tú estés enterado. Sí. Y si es un seguro con una suma asegurada más alta, muy probablemente te van a pedir, y no nosotros, sino cualquier aseguradora te va a pedir algunos análisis. Por ejemplo, algunos seguros que tenemos de vida ligados a hipotecas, donde la hipoteca es, pues, alta, ¿no? Porque es un crédito que se está pidiendo para comprar una casa, pues ahí sí se requiere de ciertos estudios, ¿no? Entonces te vamos a mandar a hacer análisis o te pedimos algunos estudios de sangre, etcétera, etcétera, como muy generales para saber en términos generales cuál es tu estado de salud. Pero eso depende mucho del monto del seguro, ¿no? De qué tan alto es. ¿Y necesitas ser mayor de edad para contratar un seguro? Esa es otra, gracias por mencionarlo. Necesitas tener más de 18 años para tú ser el contratante de la póliza. Si eres menor de 18 años, tus papás o tu tutor legal. Pueden, claro, por supuesto, te pueden comprar un seguro de gastos médicos o de vida o de lo que sea y sin ningún problema. Ahí tienes el contratante es uno y el asegurado es otro. O sea, por ejemplo, yo puedo ser el contratante de una póliza para mi hijo, que es el asegurado, ¿no? De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿cuál crees que sea el mayor beneficio de contratar una póliza de seguro con Citibanamex versus la competencia? O sea, ¿qué los hace a ustedes únicos y especiales? Bueno, no nada más la oferta de seguros que tenemos, que la verdad hay seguros muy atractivos, que incluso, por ejemplo, pues combinan, ¿no? Que te decía, combinan metas de ahorro con un seguro de vida, ¿no? Entonces, no es nada más el tipo de productos que ofrecemos, que es súper completo, incluso, o sea, no nada más los que suscribimos nosotros, sino los de Chubb, seguro de viaje, seguro de gadgets, ¿no? De bolso protegido, hogar, todo esto, sino que primero la oferta de productos que tenemos y algo súper importante es, a ver, acabamos de cumplir como Banco Nacional de México 140 años en el país, ¿no? O sea, somos una institución financiera sólida, con muchísima trayectoria, que siempre hemos estado para los mexicanos. Y la compañía de seguros del Grupo Financiero estamos cumpliendo 30 años. Entonces, tenemos todo el respaldo del Grupo Financiero, pero además, pues, tenemos muchísima experiencia y tenemos, sobre todo, un foco muy especial en atender bien a nuestros clientes, en mejorar siempre, en que a la hora de un siniestro, estar ahí. Sí, respondan. Estar ahí, responder. Si tú ves las métricas, que además son públicas, las pueden ver, de la Conducef, ¿no? Que publica la Conducef. Estamos en el primero, segundo lugar ahí, siempre peleando primeros lugares en cuanto al IDATU, que es este índice que publica la Conducef, que tiene que ver con no nada más las quejas que se reciben de las compañías de seguros, sino qué tan rápido respondes, qué tan a favor del cliente respondes. Y si tú ves esas métricas, pues la verdad es que resolvemos rápido, pagamos, respondemos a nuestros clientes. Entonces yo creo que eso es básico. O sea, una compañía de seguros... la calidad del servicio que estás obteniendo. Una compañía de seguros, realmente tú vas a utilizar tus seguros en un momento complicado. Sí, vas a estar estresado, alterado, sin saber qué está pasando y lo que necesitas es que este socio, porque creo que es como una especie de alianza, ¿no? Verlo como un socio de tu vida adulta, te va a quitar ese estrés y te va a decir, tranqui, yo resuelvo, ¿no? Nada más pásame el papeleo, dime dónde y yo llego. Es correcto. Entonces, eso es, creo que, lo principal y lo que a nosotros nos da muchísima tranquilidad cuando vendemos nuestros productos, ¿no? Sí. Saber y que nuestros clientes sepan que ahí estamos. Y la verdad a mí me encanta, ¿eh? Y no es porque ustedes sean mis patrocinadores, de verdad que no. Pero yo tengo muchos productos con Citibanamex. Justo tengo mi Afore con ustedes, mi tarjeta de débito y demás. Y próximamente un seguro, o dos. Sí, exacto, saliendo de aquí, sí. Y la verdad es que sí me encanta. Número uno, la portabilidad que manejan con todos sus servicios. O sea, es súper fácil que tú desde el celular puedes estar haciendo todo, checar tu Afore, cómo va el ahorro, las cuestiones como de los depósitos, transferencias, la nómina. Y creo que eso es algo que nosotros como nuevas generaciones estamos priorizando, ¿no? La parte de la digitalización y que puedas resolver todo sin necesariamente acercarte a un humano, ¿no?
Entonces, me encanta todo lo que están haciendo. Y siguiendo este tema justo de la digitalización, me gustaría saber qué es lo que viene en el futuro para los seguros. Por ahí, ayer estaba en una presentación como de las nuevas tendencias de marketing digital y decían que el negocio de las aseguradoras va a ser proteger los coches. Bueno, es que a ver, no sé cómo decirlo. No pueden proteger los coches autónomos porque los coches autónomos no chocan. ¿Quiénes chocan? Los humanos. Y que a la larga la tendencia de los autos va a ser que pues, se manejen de forma autónoma. Y por ende, pues las aseguradoras van a ir subiendo gradualmente el costo de los seguros de auto para compensar pues la pérdida, ¿no? del mercado. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que vaya hacia allá? Yo no creo que. Para empezar, cuando haya puros coches autónomos, yo ya no voy a estar aquí para verlo, pero no, y yo creo que eso se refiere a que si todos los coches son autónomos y no chocan, pues no hay riesgo que asegurar, cubrir, ¿no? claro. No hay riesgo que cubrir, entonces perdería sentido. Pero por otro lado, también cada vez hay nuevos riesgos. El riesgo de la ciberseguridad, por ejemplo, de los ciberataques. Ese riesgo hace años no lo teníamos y hoy es un riesgo que se asegura. Sí. Entonces, yo no creo que los seguros vayan a cada vez costar más porque hay que compensar. Realmente no, yo no lo veo así. Sí creo que la tecnología, al revés, yo creo que nos tiene que ayudar a muchas cosas. Y desde el lado de seguros, mira, desde entender mucho mejor y conocer mucho mejor a nuestros clientes, nos sirve para analizar información, no solamente de los clientes, sino del mundo en general. Va a ser, o sea, cada vez hay más certidumbre de las cosas, ¿no? Cada vez, obviamente hay fenómenos. Manejo de datos, predicciones. Exacto, hay fenómenos que no puedes predecir. Los terremotos todavía no los podemos predecir, pero los huracanes sí, ¿no? Y hay formas de prepararte para ir mitigando los riesgos. Pero también hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, en el mundo y hablando, digamos, de los seguros, el uso de drones para hacer ajustes de siniestros. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hay, por ejemplo, una catástrofe o se deslava un cerro o tal, pues a lo mejor es difícil llegar a ciertas zonas para ver efectivamente qué pasó y cómo intervenir y qué hay que pagar y qué hay que resolver. Pues hay formas de hacerlo ya sin que necesariamente vaya una persona y lo haga. O sea, y a lo mejor te estoy hablando ya de la postventa, pero pues también en el proceso de adquirir un seguro tú como joven, ¿no? Y a todos los que sí nos da luego flojera a las sucursales del banco a hacer lo que sea, que puedas todo resolverlo desde la comodidad de tu hogar, desde donde estés. O sea, todas esas cosas que hoy nos permite la tecnología, yo lejos de pensar que van a encarecer los productos, yo creo que al contrario, porque más cada vez, y esa es chamba de las aseguradoras y en general de las compañías, de estar más cerca del cliente. Y yo voy a ser muy feliz si te puedo vender un producto que te sirve, porque esa es mi misión, o sea, atender a mis clientes. No te voy a vender un seguro de mascotas si no tienes mascota, o sea, no sí, se claro, trata, ¿no? Es entender las necesidades Exacto. De cada cliente y perfilarlos para ofrecerles el servicio o producto financiero que necesitan y que realmente pueden ocupar, ¿no? Entonces yo te diría que al revés, o sea, ese uso de la tecnología para analizar la información que tenemos y conocer mejor las tendencias y conocer mejor a nuestros clientes, pues al revés nos va a permitir tener productos mucho más segmentados y personalizados. Exacto, acordes a cada quien, ¿no? Hace rato justo mencionabas cuando hablabas de los seguros de vida que los manejaban de forma muy general, ¿no? O sea, no había este grado de personalización de que si tú tienes cáncer, entonces tu prima es de tanto y si tú tienes diabetes, entonces tu prima es menor. ¿Crees que en algún punto las aseguradoras vayan a llegar a ese nivel de personalización? A ver, me río porque esa es una discusión también medio filosófica, en donde hay muchos puntos de vista distintos. Yo que soy así como, ya sabes, yo digo, a ver, el principio básico del seguro es que haya incertidumbre. Si no tengo incertidumbre, ¿no? Porque cada vez conozco mejor y tengo más información, ¿qué voy a asegurar? Hay algo muy importante en el mundo de los seguros y es lo que llamamos la mutualidad y es lo que hace sentido para el mundo de los seguros. ¿Y a qué me refiero, Pau?
tú compras un seguro para tu coche, yo también compro un seguro para mi coche y todo el mundo compra un seguro para su coche, todo el mundo el que tiene coche compra un seguro para su coche y eso es una mutualidad. O sea, nosotros como aseguradoras, yo tengo una mutualidad de clientes que tienen una misma necesidad. Que tienen una misma necesidad. Pues a lo mejor un día choca Pau, otro día choca Cristina y otro día choca alguien más, ¿no? Y se va compensando. Si yo ya sé que hoy va a chocar Pau y que mañana va a chocar Cristina, o sea, pues ¿qué aseguro? No sé. Ponían un ejemplo que es real. Ponían un ejemplo de un fraccionamiento de viviendas de interés social en otro país, no en México, en donde secaron un río o desviaron un río, ¿no? Y construyeron unas casas en el cauce natural del río que desviaron. Y decían, pero es que de todas formas las vamos a asegurar, ¿no? Y entonces la discusión era, ¿por qué vamos a asegurar una casa que si ya sé que si llueve más de X milímetros cúbicos se va a inundar? Bueno, pero es que va a entrar en toda la mutualidad. Pues sí, pero si esas casas no las aseguras, el resto pagaría menos de su seguro, porque ahorita tú estás pagando, estás determinando el precio de ese seguro, de esas casas en ese fraccionamiento, porque sabes que esas casas muy probablemente se van a inundar y eso está encareciendo el seguro de todos los demás. Entonces, para empezar, ¿por qué construyes unas casas? Sí, exacto, en zona de riesgo. Eso, en zona de riesgo. O sea, la verdad es que ¿por qué deja tú que se inunde la casa? O sea, sí, el problema es de quién está estás poniendo en peligro a unas personas que van a vivir ahí y no estás siendo 100% honesto. Entonces, empiezan ahí cuestiones como más filosóficas del principio del seguro de si llegamos a un punto en que la información es tal, ¿no? La ciencia avanza tanto que ya saben que me va a dar no sé, una enfermedad X en tal año, pues ya para qué me aseguro. O sea, pero bueno, hay quien cree que eso no va a pasar. Hay quien cree que... Sí, o sea, que habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos años para definir el rumbo. Creo que ya que es hasta como filosófica la pregunta, la conversación. ¿no? Sí. Y ya, digo, finalizando esta parte justo de las tendencias del futuro y de lo que está sucediendo actualmente en el sector, hemos visto que los ciberataques han crecido muchísimo en los últimos años y que ahora también ya, o sea, número uno, o te secuestran tu data y te están así sobornando para que pagues y te la liberen, o simplemente pues es gente que está hackeando empresas muy grandes, están filtrando información o simplemente controlando toda la empresa por un par de semanas para conseguir un fin. ¿Qué se puede asegurar ahí? O sea, ¿qué incluye este seguro de ciberseguridad, si es que se llama así? ¿Nos podrías explicar? A ver, sí, o sea, hay y otra vez, tú puedes asegurar, o sea, la gama, digamos, de impactos que puedes asegurar derivado de un ciberataque es muy amplio, ¿no? Desde secretos industriales, por ejemplo, ¿no? O sea, la fórmula de la Coca-Cola. Se me ocurre eso, o sí, pues información que tengas guardada, deja tu información de tus clientes, si eres una empresa, ¿no? O información de cuentas bancarias de tus clientes donde puedas, o sea, obviamente eso es un riesgo, pero información propietaria de una empresa, como bien dices, la fórmula de Coca-Cola, cosas que tengas patentada, obviamente eso es algo súper valioso para cualquiera, ¿no? Entonces, sí hay compañías que o sea, muy sofisticadas y sobre todo aquí es muy importante la participación del mercado reasegurador, el mercado internacional de reaseguro, porque no necesariamente son coberturas que vas a encontrar así de, oiga, voy a hablar a la aseguradora, ¿me puede? No son coberturas ya como mucho más sofisticadas. Por ejemplo, no todo el mundo asegura obras de arte, ¿no? Tampoco. O sea, hay riesgos y hay ciberseguridad es uno, o los ataques cibernéticos es uno, obras de arte puede ser otro, que son como ya riesgos muy especializados, en donde si no hay una compañía de seguros local que tenga el seguro que una compañía necesita, para eso está el mercado internacional de reaseguro, ¿no? Entonces, o de reaseguro y hay compañías, yo te diría, a nivel mundial, no necesariamente locales, que se especializan en ese tipo de riesgos.
no quiere decir que en México no haya. Por supuesto que hay compañías súper grandes y súper importantes. La verdad tenemos un sector asegurador muy sólido y prácticamente pues casi todos los riesgos los cubren. Son asegurables en México, ¿no? Entonces, y depende mucho, ahora sí, de cada empresa qué es lo que quiera proteger dentro de sus sistemas, lo que pueda conseguir. Y también la otra es que eso obliga a las empresas a cada vez invertir más en seguridad de la información, en proteger su información, porque obviamente estás expuesto a los riesgos de ciberataque, pero también hay que protegernos ante eso. Y por eso es constantemente las áreas de ciberseguridad de empresas se van importantes. Y hay que ir ganándole, ¿no? al crimen cibernético, y hay hackers éticos y todo esto, que justamente lo que están haciendo es tratarse de adelantar justo para proteger. Sí, prever todos estos escenarios de hacia dónde van las tendencias, la tecnología, los malos usos, y buscar formas para prevenir esto, ¿no? Y proteger sobre Porque no todo. necesariamente la fórmula de la Coca-Cola es algo que un seguro puede pagar. O sea, ¿sabes cuánto vale eso? Millones de millones. Y ya, sé cuánto. te lo pagan y luego, ¿no? Ya te la robaron. O sea, hay cosas que más vale que no sucedan, ¿no? Sí. Y ahorita que platicabas esto de que de pronto puede haber seguros que son tan específicos que necesitas ir a un mercado internacional. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? Si yo tengo mi seguro con Banamex y digo, ay, ¿qué crees? Quiero asegurar la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y ustedes por algo no lo están ofreciendo. ¿Ustedes me contactan con ese mercado internacional? ¿Son partners o literales como de, bueno, siguiente ventanilla y...? No, a ver, en México está prohibido que tú en suelo mexicano o mexicana contrates un seguro con una compañía extranjera. Siempre y cuando no haya nadie en el sector asegurador mexicano que te pueda ofrecer lo que tú quieres. Entonces, se hace normalmente si alguien quiere comprar un seguro, ¿no? Y hacerlo legalmente con una compañía extranjera, lo que haces es, se hace una consulta de alguien me puede vender este seguro para asegurar algo muy raro, y si la respuesta es no, entonces puedes contratar con quien tú quieras en el extranjero. Fíjate, ¿no? Que me encanta esta ley porque promueve el comercio pues nacional, ¿no? Claro. O sea, digo, ¿para qué irte a buscar en otros mercados si tienes la oferta aquí en Y otra cosa muy importante, no solo eso, sino que además aquí, en México, las compañías de seguros estamos reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas vela por la solvencia de las compañías. Es decir, que si tú tienes un seguro, si tú tienes un siniestro, la compañía con la que contrataste el seguro, el que sea, tiene el dinero para pagarte. Entonces, la comisión es responsable de que las compañías aseguradoras mexicanas tengan la solvencia para hacer frente a sus clientes y para hacer frente a los riesgos que están asumiendo. Si tú contratas un seguro en X país y no te quiere pagar la aseguradora, o la aseguradora quiebra y no te paga lo que te debe, sí, no pues tienes respaldo, quién te ayuda, nadie no te tienes va a respaldo, cuidar. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es bien importante. No es nada más un tema de proteger el mercado nacional, sino yo creo que va más allá y es proteger al final del día a los usuarios, a los consumidores. De decir, tú puedes comprar un seguro en México y la autoridad se encarga de que esa compañía sea solvente para pagarte, ¿no? Y si por algo tu aseguradora no te quiere pagar y tu póliza sí está incluido esto como en la cobertura y todo, tú puedes ir. Ahí tienes la Conducef. Ahí irías a la Conducef. Ahí irías a la Conducef. O sea, la Comisión de Seguros y Fianzas se asegura o tiene la misión de asegurarse que las compañías sean solventes, es decir, que tengan los recursos para hacer frente a las obligaciones con los asegurados. Y la Conducef lo que hace es, como este caso de, no te quiero pagar, no, porque por lo que sea, ¿no? Si una compañía no te quiere pagar y sí está cubierto, tú tienes el recurso de ir a la Conducef y entonces ahí es la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros quien intercede, ¿no? Por el usuario, en este caso el asegurado, y revisa o llama a la compañía de seguros a ver qué está pasando y se hacen juicios y se hace una investigación a profundidad. Y todo el proceso de conciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede ir a juicio, etcétera. Y en el Inter le ordena a la compañía de seguros que haga una reserva porque si ganas, tiene que pagar. Ahí es donde te digo justo
que nuestras métricas están increíbles. O sea, si se van a ver esas quejas que recibe la Conducef de nosotros, la verdad es que para el tamaño de compañía que somos son bien poquitas y además las que hay las resolvemos en tiempo y generalmente en favor del asegurado. ¿Esta información se publica una vez al año, una vez al mes? El IDATU se publica de manera trimestral, pero bueno, hay otra información además del IDATU que publica la Conducef periódicamente. Súper. Sí, échenle un ojo a esta información porque les puede servir como punto de comparación. A lo mejor sí, el costo de la prima va a ser igual, la cobertura va a ser igual, lo que sí va a ser diferente es el servicio y esta parte que está mencionando como de la atención al cliente, la capacidad de respuesta. Entonces esto lo pueden comparar con los indicadores que va a publicar la Conducef para que ustedes puedan tomar una buena decisión de qué seguro contratar. Y otra cosa bien importante, Pau, y ahorita se me ocurrió es, y me hacías una pregunta súper relevante de qué fijarse a la hora en qué te fijas a la hora de contratar un seguro. Ojo con el precio, o sea, con la prima. No siempre se vayan con la finta de que el más barato es el mejor. A lo mejor el más barato no te está cubriendo algo que es súper relevante. Entonces, sí, obviamente hay que comparar precios, que esté acorde a tus posibilidades. Pero sí, fíjense que ese menor valor que puede tener un seguro respecto a otro, no sea porque estás dejando de cubrir algo que para ti es relevante, nada más. Sí, y es muy buen tip, o sea, ahora sí que, nuevamente, echen un ojo a la póliza, revisen detalladamente qué cubre, cuánto van a estar pagando, para que tengan claridad sobre todo el proceso. Y me gustaría saber qué herramientas puede utilizar la gente, ya sea para simuladores, calculadoras o algún servicio financiero que les permita comparar las opciones de pólizas de seguros y elegir la mejor opción para ellos. Mira, a ver, las aseguradoras en términos generales tenemos herramientas que te sirven para definir, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco fui a comprar mi seguro, por supuesto en Citibanamex, un seguro de ahorro que tenemos que es increíble, es un seguro, se llama ahorro protegido, y lo que hace es, aquí la suma asegurada, tú la pones y es tu meta de ahorro, es un seguro en dólares. Okay. Entonces yo dije, yo quiero ahorrar para dentro de 5 años, por ejemplo, o 6 años, quiero ahorrar $5,000. Y entonces, en función de eso, me determinan la prima que tengo que pagar mensual y me la descuentan de mi tarjeta de crédito. Bueno, ahí, con el ejecutivo que me vendió mi póliza, le digo, a ver, ahora ponle 10,000 y si quiero ahorrar y si quiero que mi suma asegurada sea de $20,000, ¿cuánto me cuesta la prima? Ah, no, eso ya no, ya está muy caro. Y puedes ir jugando, o sea, tenemos obviamente herramientas y calculadoras, ¿no? Que donde puedes simular en función de la suma asegurada cuánto te costaría un seguro. Las compañías que venden gastos médicos mayores, por ejemplo, o con ya sea mediante un agente, un broker o con la compañía directamente, también puedes hacer estas simulaciones de decir, a ver, si quiero hospitales de gama altísima y un coaseguro de 10%, ¿cuánto me cuesta? ¿No? El seguro. Y si le bajo a los hospitales de gama 2, que son hospitales menos caros, y el coaseguro de 15%, ¿cuánto me...? O sea, existen esas herramientas. Normalmente nosotros, obviamente, en la sucursal podemos hacer estas simulaciones y que el cliente se las lleve y las estudie y decida, pero si es un seguro de otro tipo, ¿no? Gastos médicos, lo que sea, generalmente existen estas herramientas y muchas veces incluso por vía remota se pueden consultar en las páginas web o en las aplicaciones de las distintas compañías. O sea, son herramientas que existen, que son útiles y que son gratis, que son gratis, por supuesto. Sí, y creo que eso te puede ayudar a darte una idea de más o menos cuánto podrías estar pagando por este seguro, pero siempre que te acerques con un asesor. O sea, yo creo que en estos temas de la vida adulta, pues sí, uno puede ser autodidacta, puedes interpretar la información que te está arrojando este simulador, pero nada se compara con esta atención 1 a 1 donde te digan, a ver, Pau, tú de acuerdo a tus necesidades creemos que lo que te conviene es la opción A, aunque tú creías que era la B.
¿no? Entonces, pues siempre acercarse a un asesor para que les explique con peras y con manzanas todo lo que ya hemos platicado en este episodio. Y además también la Conducef tiene muchos simuladores y muchas herramientas para temas de retiro, para créditos hipotecarios y muchísimas cosas que creo que les puede dar, o sea, ser súper útil para darse una idea de esto. Sí, vale la pena consultarlo. La verdad es que, como dices, es información gratis, que te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y ya para cerrar esta entrevista, me gustaría saber cuáles son los errores comunes que comete la gente, ya sea cuando está contratando un seguro por primera vez o cuando está reaccionando ante una eventualidad, que a lo mejor por los nervios o por algo pasa algo que impide que la aseguradora entre en acción. A ver, el primero es este que yo les decía, por favor no digan mentiras. El primero creo que es ese. O sea, de veras no sabes cuántos casos de, híjole, es que no te puedo pagar porque no me dijiste que eras hipertenso. Y entonces, pues, ¿no? Sí. Entonces, ese es un error que desgraciadamente mucha gente se da cuenta de que lo cometió ya que fue demasiado tarde. Sí, ya que la aseguradora dijo que no, ya se arrepiente. Entonces, ese es súper común y por eso hago tanto hincapié en que es bien importante ser transparentes. Y el otro es que también medio comentábamos de lean las pólizas. El otro error súper común es que yo quiero que me pagues los contenidos de mi casa ahora con el huracán. Pues sí, pero no me pagaste contenidos. O sea, es que mi refrigerador salió volando. Sí, pero no está cubierto. Sí. La prima que tú me estabas pagando cubría otra cosa, no cubría el refrigerador que salió volando. Y yo lo entiendo. A ver, otra vez, cuando estás cobrando un seguro o te acercas a la aseguradora, no la estás pasando bien. O sea, algo, ¿no? Sí, algo detonó que fueras algo a detonó. buscar. Entonces, es un momento bien complicado, pero de veras, créanme, no siempre es culpa de la compañía de seguros. O sea, habemos compañías de seguros y la mayoría que siempre, y digo, en AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, somos como muy conscientes de la relevancia que tiene pagar y pagar a tiempo y pagar rápido, y lo vimos en Otis y lo vimos con la pandemia, la reacción que tuvo el sector asegurador en general. Pero muchas veces la verdad es que hay compañías de seguros que por tardarse en pagar siniestros, pues nos crean mala fama a todos, y realmente es un instrumento financiero súper poderoso el seguro. Entonces yo creo que es un tema de los dos lados. Las compañías de seguros tenemos que ser más ágiles, más amigables en nuestros procesos, hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, pero también los clientes necesitamos que sean claros, honestos y que de veras estén muy conscientes de lo que están contratando, ¿no? Para que no haya luego de que es que no me quiso pagar el refri que salió volando, pues pero el refri no estaba cubierto. Y es que, mira, este tema es tan extenso que yo todavía tengo muchísimas preguntas y si no, este episodio se nos va a ir a 2 horas. Pero tengo 2 preguntas finales. Número 1, ¿en qué orden o con qué prioridad definimos el seguro que necesitamos contratar? Y número 2, ¿cuánto tiempo se tarda en reaccionar un seguro? ¿Te sucedió un siniestro? ¿En cuánto tiempo ya la aseguradora dijo, toma, aquí está el dinero, listo, ya te puedes ir a tu casa? Mira, depende. A ver, te voy a contestar primero la segunda. La prioridad. La prioridad, ok. La prioridad va a depender de cuál es tu necesidad principal. A ver, y de tus preferencias. Si a mí, Cristina, me alcanza para pagar solo un seguro, yo me iría por uno de gastos médicos mayores. Y si no puedo pagar el de mi coche, pues no uso el coche, porque es típico que el día que sacas el coche, si no tienes seguro, ese día pasa algo. Porque a final de cuentas, pues tienes otras formas de moverte, ¿no? Y el de gastos médicos mayores, para mí en lo personal, en este momento de mi vida, pues sí es algo con lo que no me gustaría no contar. Pero a lo mejor hay gente que dice, no, para mí el prioritario es el de auto o es el de vida. Sí, a lo mejor si te dedicas a, no sé, ser Uber, ¿no? Y te la vives todo el tiempo en el coche, pues a fuerza necesitas si no puedes no usar tu coche porque es tu herramienta de trabajo, pues a lo mejor tu prioridad va a ser el seguro de carro, ¿no? Que además, dicho sea de paso, si te pasara algo en el coche también te va a cubrir, ¿no? Y mientras, pues comer sano, dormir 8 horas y procurar que no te enfermes.
Pero yo creo que depende mucho la prioridad de cada quien y de cuáles sean sus preocupaciones más inminentes en ese momento de la vida. Esa es la primera. Y la segunda era, ¿cuánto tiempo se tarda en reaccionar una aseguradora? Aquí va a depender. Por ejemplo, en un seguro de vida, normalmente, bueno, nosotros porque somos buenísimos y pagamos los seguros en menos de 5 días promedio. Hay compañías que los pagan en 3 días, hay compañías que los pagan en 40, ¿no? O en 30. Depende mucho de los niveles de servicio. Pero si una vez que el asegurado o que los beneficiarios, en caso de un seguro de fallecimiento, por ejemplo, entregan los papeles y se revisa, la verdad es que el pago no se tarda mucho. En caso de un seguro de vida se tardará 2, 3 días, ¿no? Hay seguros más complicados. Por ejemplo, algunos seguros de gastos médicos mayores, en muchos casos funcionan por reembolso. Por ejemplo, el asegurado paga y luego la compañía de seguros te reembolsa. Y aquí sí se tardan a veces más tiempo porque tienen que checar el historial clínico, tu expediente médico, revisar lo que te hicieron, revisar si el análisis que te sacaron procedía o no procedía. Esos seguros a veces sí se tardan más. Y los seguros de auto también depende. Generalmente hay algunos seguros que te dan un monto, ¿no? Para que cubras el daño, pero hay otros, la mayor parte, que tienen, por ejemplo, redes de talleres. Entonces te mandan el seguro al seguro que con los que tienen alianzas. Exacto. Y ahí lo que hacen es que te reparan el coche. En lugar de darte un dinero, ¿no? Como en el de reembolso o en el caso de fallecimiento, te regresan el coche arreglado. Ahí ha habido algunos problemas en general en el mercado por varios temas, empezando porque desde la pandemia hubo algunos componentes de autos, ¿no? que no llegaban o que se tardaban más en llegar. Entonces, en términos generales, sí hemos visto que el reparar autos que han sufrido un accidente o están en un siniestro ha tomado más tiempo, pero igual va a depender. Si lo que tienen que hacer es cambiarte la defensa, pues a lo mejor es mucho más rápido que si además tienen que traer la puerta. Sí, ¿no? O una pieza que está fabricada en Japón, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Entonces, es súper variable y depende mucho del tipo de seguro que sea y de qué tan completa esté la información que el asegurado entregue cuando hace su para su que la reclamación. aseguradora pueda accionar rápido. Y ahorita que mencionabas este tema del reembolso, ¿esto es algo que viene en la póliza? O sea, como de que, si tú contrataste un seguro de gastos médicos y te pasa una eventualidad, siempre va a entrar primero el reembolso y ya después nosotros te lo pagamos. ¿O es algo que cuando sucede la eventualidad, tu asesor te puede decir, bueno, en esta ocasión va a proceder por reembolso, pero la siguiente sí entramos nosotros? Muchas veces depende del tipo de padecimiento por el que estás en el hospital. Por ejemplo, si es una cirugía programada, a lo mejor no tiene que ser reembolso. Si es una emergencia y solo estuviste en urgencias, a lo mejor sí. Depende, sí debe de estar especificado en la póliza y a lo mejor no caso por caso, pero en términos generales sí debería de decir cómo va a proceder. Exactamente. Ajá. Sí, para que no los agarren por sorpresas. Exacto. Porque yo he tenido varios amigos que justo han tenido diversas situaciones médicas y ellos esperaban que la aseguradora cubriera el monto y no, ¿qué crees? Que fue por reembolso y luego andan sufriendo, ¿no? O alguna parte, a veces paga. alguna parte del gasto se hace directamente por parte de la aseguradora y a veces es por reembolso, pero generalmente, y tienes razón, lo más conveniente es que sea el pago directo, ¿no? Y eso es, digamos que lo que buscamos. Sí, para no generarte más estrés financiero en el momento. Oye, y porque además, si tienes el dinero para pagarlo, pues a lo mejor... Sí, no pasa nada, pero si no lo tienes... Es correcto. Porque por eso compras un seguro, justamente, claro. ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por todos los consejos que nos has compartido a lo largo del episodio. O sea, yo creo que ya resolvimos las dudas más básicas o más comunes. Y yo creo que en tu experiencia tú has visto de todo, ¿no? Te ha tocado ver situaciones donde dices... what the fuck, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, me gustaría que nos platiques alguna anécdota que literal te haya así sacado de onda. Híjole, a ver, pues un hecho que me ha dejado así como de what the fuck es que en México, además de Haití,
los seguros de auto no son obligatorios. ¿Qué? No son obligatorios. A ver, son obligatorios el seguro de responsabilidad civil en carreteras federales, pero realmente no hay una supervisión efectiva de que eso suceda. Y el riesgo, ¿no? Para mí tener un coche implica una gran responsabilidad. Y el riesgo de estar circulando, deja tú en las carreteras federales, en donde sea, con un coche sin un seguro de responsabilidad civil, pensando que puedes ocasionarle el daño a alguien, que no hay cómo después pagar ese daño, y que muy probablemente esa persona tampoco va a tener los medios para hacerlo, me parece increíble. Y cuando yo oí esto, ¿no?, de que en el resto de los países es diferente, me quedé así con cara de... Sí, y aparte compararnos con Haití ya está grave, ya está grave. Sí. Pues digo, muchísimas gracias en verdad por compartir toda esta experiencia con la audiencia. ¿Y nos podrías dejar tus redes sociales o las redes sociales de Citibanamex para que la gente se pueda acercar con un asesor y que puedan validar todas estas dudas que tienen sobre los seguros? Sí, claro. Digo, por supuesto que estamos en redes sociales como Citibanamex. En general, o sea, no hay una específica para la compañía de seguros, pero en las redes de Citibanamex y en cualquier sucursal de Citibanamex y en cualquier canal del banco estamos a sus órdenes para obviamente platicar del tema, apoyarlos con cualquier asesoría, apoyarlos con cualquier seguro y luego regreso con el tuyo, Pau. Eso. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la temporada. Espero que les guste mucho este formato y créanme que todos los siguientes episodios van a ser iguales, muy divertidos y vamos a seguir abordando todas estas dudas de la vida adulta. Entonces, quédense con nosotros y ya saben que si quieren contratar un seguro, aquí está Citibanamex que los puede ayudar y les puede recomendar el mejor de acuerdo a su perfil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Citibanamex presentó What the fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Una producción original de Troop.